Vamos a empezar con el capítulo 11. Casualmente este capítulo es muy actual. Pablo está tratando de mostrar el papel que tiene Israel dentro del propósito del Señor. Pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo que es Israel y qué es lo que nosotros llamamos Israel. Si yo le digo a usted Israel, ¿usted qué es lo primero que se imagina? Un estado allá en el Medio Oriente. Entonces hay una diferencia y la palabra hace una diferencia. Israel, el pueblo, son los descendientes de Abraham. El pueblo natural descendiente de Abraham. Una línea sanguínea. Pero resulta que este Israel tuvo muchos enemigos a lo largo de la historia y fue muchas veces disperso. Fue perseguido. Varias veces fue puesto en cautiverio. Hay unas tribus por ahí perdidas de las cuales no se sabe qué pasó, a ciencia cierta. Y el reino se dividió en una ocasión y esas divisiones también se dividieron nuevamente. Entonces, a ciencia cierta, nosotros ni siquiera sabemos dónde están todos los israelitas naturales. Se dispersaron. Hay gente que a veces se hace pruebas de ADN y resulta que encuentra antepasados por allá en el África, en China, en lugares recónditos. Porque nosotros somos una mezcla de muchas culturas y muchas razas. No sabemos en qué momento algún judío, una dispersión, llega a un país o una pareja y tienen hijos. También muchos de ellos, por causa de las persecuciones, cambiaron de cultura, cambiaron de tradiciones. En la última gran persecución fuerte que tuvieron los judíos bajo Hitler, muchos de ellos, para salvar su vida, se infiltraron en pueblos. Muchos niños fueron rescatados por personas y eran descendientes de judíos, pero los pusieron en familias que no eran judías y adquirieron tradiciones de otras religiones a las familias donde ellos llegaban. Entonces el pueblo de Israel es algo que nosotros no podemos contar y se cumple lo que el Señor le dijo a Abraham. Nadie va a poder contar eso. Ese es el pueblo de Israel, natural. Hay otra cosa que es el Estado de Israel. El Estado de Israel es un país, una nación. En el año 70, ellos estaban dominados por Roma. Y como vino el Mesías que les había sido prometido y ellos lo rechazaron, y cuando ellos lo rechazan, Jesús se para en el monte, los discípulos le dicen: ¿sí ven todos esos templos? Era una cosa maravillosa, era una de las maravillas del mundo antiguo. Las crónicas de los historiadores dicen que la gente venía a conocer ese lugar del templo, era algo espectacular. Y estaba rodeado de montes, entonces se podía ver desde las montañas. Y los discípulos pues también se maravillaban de eso. Y el Señor les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Él sale y desde el Monte de los Olivos empieza a dar la profecía de lo que va a pasar. Que aconteció en menos de una generación gran parte de esa profecía. Y es una réplica muy parecida a cuando Ezequiel, antes de la destrucción del primer templo, él tiene una visión y la gloria del Señor sale
del templo por las abominaciones del templo, y se sitúa en el monte que está al oriente del templo, y el monte de los olivos está al oriente del templo. Y cuando Jesús sale del templo, la gloria de Dios que estaba en Cristo sale del templo y nunca volvió a entrar a ese templo. Y ese templo fue destruido. Los romanos asediaron. Vespasiano tuvo a la ciudad sitiada. Y los judíos dentro de la ciudad tenían capacidad para haber sobrevivido muchísimos años porque tenían mucho alimento. Pero dentro de ellos hubo divisiones. Había facciones. Y habían facciones muy férreas, muy nacionalistas, que querían conseguir el poder luchando contra Roma militarmente. Otras querían conseguir el poder negociando con Roma y otras querían someterse a Roma porque no le habían sentido a una lucha contra un imperio que los superaba. Y esas facciones generaron guerras internas. Y entre esas guerras internas, a algunos se le ocurrió la maravillosa idea de que si ellos quemaban todo el alimento, el pueblo al verse sin alimento se iba a animar para ir a pelear contra los que los tenían asediados. Y quemaron el alimento que los había podido sostener muchos años en medio de ese asedio. Y Vespasiano, que los estaba asediando, fue convocado a otra guerra y quitaron el asedio unos días. Y los cristianos que sabían lo que el Señor les había dicho, cuando ustedes vean la ciudad rodeada de ejércitos, llegó su hora, va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos aprovecharon ese momento en que Vespasiano se va y llega Tito y les dio unas horas para que ellos pudieran escapar. Y todos los que creyeron en la palabra de Jesús supieron que había llegado el momento de la ciudad y escaparon. Y luego la ciudad fue asediada y dentro la gente se murió literalmente de hambre. Fue muy fácil conquistarlos. Flavio Josefo habla de unos horrores en medio del hambre. Se mataban por cualquier plato de comida que descubrieran que otro tenía. Y ahí fueron despojados y fueron dispersos por todo el mundo también, y ya no habitaron más ahí. Y viajaron por toda Europa, y por la providencia de Dios, de todas maneras, que no podemos desconocer, se mantuvieron por casi 2000 años. Y en 1948 se les fue a una nación, después de la Segunda Guerra Mundial, como compensación por el Holocausto y porque también se estaban viendo un problema para todo el mundo. Los judíos tenían prácticas que eran complicadas para mucha gente. Es una cultura que tiene muchas prácticas. Y como ellos rechazaron al Señor Jesús, han vivido en oscuridad toda su historia. Los judíos no creen en Jesús y no son amigos de los cristianos. No es cierto. El Talmud, que es ellos tienen 3 libros. La Tanaj, el Talmud y la Torá. Y la Torá es parte del Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Pero el Talmud, que se empezó a escribir en el siglo III, es una cantidad de comentarios sobre la Torá y sobre las tradiciones, sobre las leyendas, sobre la historia, sobre las reflexiones de los rabinos judíos. Y dentro de esa Torá hay menciones fuertes contra el cristianismo. La Torá dice que María fue una mujer infiel que tuvo amoríos con un soldado romano y fruto de eso nació Jesús, que es un hijo bastardo.
Dice la Torá, el libro sagrado judío. Está permitido por la Torá que usted quebrante ciertas leyes. Si usted engaña a un cristiano, no es pecado según la Torá. Si usted le roba una propiedad a un cristiano, no es pecado. Lo dice textualmente la Torá. Ese es el Estado de Israel. Fue conformado porque se les dio ese pedazo de tierra en el Medio Oriente, pero no era la única opción que ellos tenían. Incluso llegaron a contemplar hasta parte de la Argentina como un estado para ellos porque no tenían país, y se les dio ese país y fue conformado, y todo el mundo alrededor es enemigo de ellos y han peleado contra ellos y no los han podido vencer. Providencia de Dios, pero ese no es el pueblo de Dios, porque hay otra cosa que la palabra habla, y es el Israel de Dios. No es el Estado de Israel y no es el pueblo de Israel, es el Israel de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15 al 16. Una de las cosas que son absolutamente notorias de cualquier judío natural es la circuncisión. De hecho, muchos judíos, como fueron tan perseguidos, se disfrazaban de cualquier otra cosa. Y para comprobar que eran judíos los hacían desnudar, porque un judío siempre está circuncidado, lo circuncidan al 8º día. Pablo dice acá, en Gálatas 6, 15 al 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces hay un Israel que es de Dios. Y es lo que Pablo va a tratar de exponer acá en el capítulo 11 de Romanos. Aclarar un poco, porque nosotros nos vamos para un extremo, nos vamos para el otro. Por un lado, un movimiento que ha surgido, y vamos a hablar de eso y por qué ha surgido ese movimiento, donde pone el Estado de Israel en un lugar que Dios no lo pone. Y se vuelve a veces una mezcolanza entre tradiciones judías y el cristianismo, y ya no es Jesús, sino Yeshua, y se cambian hasta las vestiduras, y les parece que es gran cosa ir allá a visitar el Estado de Israel. Y la Escritura es clara. No es así. Pero hay otro extremo, y es el antisemitismo, el pensar que esos judíos están alejados de la gracia de Dios y por tanto están malditos por Dios. Y ambos extremos son peligrosos, y Pablo pone el centro como siempre. Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos a ir a Génesis 14:13. (14, versículo 13). Dice, está hablando en este capítulo de cuando Abraham y Lot ya se habían separado y vinieron y se llevaron capturado. Y mira donde estaba Lot y se lo llevaron capturado, y Abraham salió a perseguir a los que habían capturado a Lot, que era su sobrino. El 14 dice, el 13, perdón. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré. Entonces se le llamó el hebreo. Pero Abraham no era judío porque Abraham fue el padre de todos los judíos. Pero se le llama el hebreo. Y no había hebreos. La palabra hebreo quiere decir
el que es del otro lado, o el que pasa al otro lado. Y resulta que Abraham vivía en una sociedad pagana, en una cultura pagana, en un mundo pagano. Casi todas las crónicas y la historia nos muestra que la primer cultura del Medio Oriente monoteísta fueron estos descendientes de Abraham. Todo el mundo adoraba cantidad de deidades y divinidades, al sol, a la luna, a las estrellas, a las vacas, a todo lo que les parecía que no podían explicar lo adoraban. Y Abraham es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque Dios le habló. Y le llaman el hebreo, porque él pasó al otro lado. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra a la cual yo te mostraré. Y Abraham creyó y obedeció. Y Abraham es el padre de esta nación en lo natural. Y es el padre de los creyentes también. Y es el padre de la fe. Entonces yo creo que quiero que entendamos esto que es muy importante y es lo que Pablo trata de explicar. Y lo ha explicado en todo el capítulo de Romanos y también el libro de Gálatas habla sobre eso. No es hebreo el que nace de un hebreo. Es hebreo aquel que tiene un contacto con Dios y su naturaleza es cambiada y pasa al otro lado, que fue lo que pasó con Abraham. Ese es el Israel de Dios. Todos aquellos que entran en pacto con Dios, que logran pasar al otro lado, que escuchan la voz de Dios, que creen, que caminan y obedecen. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Y por eso Pablo, hablando acá del pueblo de Israel, se remonta a Abraham. Él viene del pueblo que es de Abraham y él es de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, versículo 2 de Romanos 11, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, pues ustedes se acuerdan de la escena, si no, pues los pongo un poco en contexto. Resulta que Acab, que era uno de los reyes de Israel, se había casado con una mujer pagana, que era Jezabel, y esta mujer le trajo un culto pagano y dentro del pueblo de Israel, dentro del territorio, hicieron templos a los dioses de esta mujer. Y Acab los adoró. Y empezaron a surgir profetas judíos, israelitas, de Baal. Ellos eran profetas de Baal, pero no era gente pagana, eran judíos. Y en un momento, el Señor manda a Elías a que le diga al rey que va a haber una sequía por causa de ese pecado. Y viene Elías y le dice que va a haber una sequía. Y viene una sequía terrible. Y al finalizar la sequía, Elías confronta a los 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera, ya tenían un dios y una diosa. Y ustedes saben la historia. Elías les dice, el que responda por medio de fuego, ese es Dios. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Le dice al pueblo de Israel. Si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Dios, váyanse en pos de él. Pero no puede usted servir a dos dioses. Entonces, ellos empiezan a hacer su sacrificio y dice que desde la mañana hasta la tarde clamaban, se empezaron a cortar. Y él se les burlaba, les decía, pues grítenle más fuerte, de pronto está ocupado. Y yo no sé por qué hay gente que le tiene tanto miedo al diablo. Y todo es el diablo. Y le confieren al diablo un poder que el diablo no tiene. Claro, el diablo es hábil, ahí tenemos que cuidarnos de sus maquinaciones, es cierto. Pero no es para estarle teniendo miedo. Acá habían 850 profetas de dioses paganos, que son demonios. Y Elías solo no estaba asustado ahí pensando, porque él sabía quién era Dios,
¿Qué son esos demonios delante de Dios? Y Elías simplemente reconstruye el altar, le echa 3 veces agua, y todo lo que dice el Señor, sea hoy manifiesto a Israel, que por causa y obediencia tuya ha hecho esto. Descendió el fuego, consume el sacrificio, las piedras, el agua. Y es a veces mucho mejor una oración corta de un hombre rendido a Dios que oraciones largas de gente que está buscando sus propias cosas. Porque él oró conforme a la voluntad del Señor. No tuvo que hacer esa larga oración que estaban haciendo los otros. Pero generalmente siempre después de una gran victoria de parte del Señor, viene un ataque del enemigo y también viene una fuerte confrontación de la persona, y fue lo que le pasó a Elías. Porque cuando Jezabel se entera de lo que pasó, porque Elías dice, estos profetas son falsos, mátenlos, y los degollan, no negoció con ellos. Eran israelitas que se habían prostituido y estaban torciendo al pueblo. Y Jezabel se entera y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no va a estar Elías igual que ellos. Y este hombre que había enfrentado a 450 personas, le dio miedo, como dice el dicho, mató el tigre y se espantó con el cuero. Y se va 40 días por allá oyendo del Señor, el Señor va y lo encuentra. Vamos a ir a leer ese capítulo en un poquito, Primera de Reyes 19. Entonces Elías está oyendo, llega al monte del Señor. El versículo 9 del 19. Y allí se metió en una cueva, está hablando de Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y como a veces nosotros perdemos la perspectiva en esos momentos de presión, porque Elías acababa de matar a los profetas falsos. Y si Jezabel venía haciendo una purga y había matado a los profetas del Señor. Incluso un hombre que tenía por allá escondidos en unas cuevas 100 profetas, a punta de pan y agua los estaba manteniendo, y era uno de los primeros funcionarios de Acab. Con el riesgo de perder su vida estaba haciendo eso, porque el Señor siempre ha provisto gente para salvar a su pueblo. Pero Elías no los conocía. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y nosotros esperamos cosas muy estruendosas de la manifestación del Señor. Y hay lugares donde consideran que la manifestación del Señor es algo que hace mucho ruido, que produce muchas emociones y donde la gente sale temblando. Pero acá el Señor se manifestó de otra manera. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor quiere llevarnos también a esa revelación profunda del silbo suave y apacible.
fuera del ruido de nuestra propia vida. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y pues Elías empezó con la quejabanza ahí delante del Señor, contando su triste historia, todas las aflicciones que él vivía y todo lo duro que le tocaba. Y el Señor ni le paró bolas. Nosotros pensamos que Dios está mirándonos así desde el cielo y dice: ay, pobrecito, cómo sufre. No, Él dejó claro que nosotros no somos de este mundo y que en este mundo vamos a tener aflicción. Y que Él nos va a sostener en medio de la aflicción. Pero Él está interesado en cumplir su propósito y que su vida en nosotros valga más que nuestra propia vida. Él dijo que si no aborrecemos nuestra vida no podemos ser sus discípulos. Entonces tiene que llegar al punto en que nuestras mismas aflicciones tengan que pasar a un segundo plano. Porque la gloria de Dios debe ser lo primero. Y el Señor pues no se puso: ay, sí, pobrecito, venga, lo consuelo, ¿no? Elías le cuesta sus tristezas. Y el Señor le dice en el 15: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. No me puso ahí: pobrecito usted, que no. Ah, bueno, vaya y haga esto. Esto es lo que usted tiene que hacer. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En primer lugar, usted, Elías, no está solo. Porque yo estoy con usted. Solamente por eso usted no está solo. Y usted y yo ya somos la mayoría. Pero aparte de eso, resulta que es que yo no tengo consentidos. Hay otra gente también. Y tengo un rey, y tengo un profeta porque su hora va llegando, y tengo un sacerdote también. Y usted va a ir a ungirlos. Y aparte de eso, el 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 7,000. Y es lo que Pablo está haciendo acá alusión. Esos eran Israel en ese tiempo. Los que ungió el profeta y los 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. El resto no son Israel. No es el Israel de Dios. Es el pueblo natural. Descendientes de Abraham en lo natural. Pero ya Pablo lo explicó en el capítulo anterior, no todos los que nacen de Abraham son israelitas, sino los que vienen por medio de la promesa. Y estos eran los que seguían contando como pueblo, y aún dentro de los judíos Dios tiene su pueblo. Pero los judíos como un globo no son el pueblo de Dios, no son el pueblo escogido de Dios porque ellos desecharon al Mesías. El pueblo que él escogió, y lo va a explicar más adelante, es el que viene por la simiente de la promesa. Los hijos de la fe son los hijos de Abraham. Dice ahí en Romanos, estamos en Romanos 6, que él escogió el 5, perdón. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces la lección sencillamente es por gracia de Dios. Porque Él quiso, porque a Él le plació, y no tiene por qué darnos explicaciones de por qué Él escogió a unos y a otros no. Él tiene escogidos en el pueblo de Israel, como tiene escogidos en el pueblo de Colombia, como tiene escogidos por allá en Estados Unidos, como tiene escogidos en cualquier lugar, tribu, pueblo, nación y lengua. Tiene sus escogidos.
Y ese es el Israel de Dios, que también abarca unos judíos. Dios no desechó al pueblo, el que se desechó fue el pueblo. Es como, imagínense que yo haga una fiesta, hago un almuerzo, un asado, voy a hacer un asado en mi casa. Un día esto. Invito a todos los hermanos, los invito a todos están invitados, llegan a mi casa. Y el día del asado, empiezo a llamar y, hermano, yo sé lo del asado. Ay, hermano, es que tengo un compromiso, no sé qué, no quiero meter. Hermano Juan, el del asado. No, hermano, es que se me presentó algo, tengo que irme de viaje. Y así cada uno, y llegan dos. ¿Yo los excluí? ¿Ustedes excluyeron? Yo hice la invitación y era para todos. ¿Quién se excluye? ¿El que no va? Yo no excluí a nadie. Si llegan, allá está el asado. Pero no le voy a llevar a la casa. Es algo así. La invitación estaba para todo el pueblo. Pero todo el pueblo no llegó y la mayoría no llegaron. Dios no los excluyó. Ellos excluyeron. Ellos no quisieron creer en la palabra que les fue dada y todavía están esperando al Mesías. Y es probable que les llegue un Mesías como ellos lo estaban esperando. Ahora resulta que bajo esta panorámica, este tema es un poco complejo, hay tres corrientes teológicas. No las voy a explicar porque yo mismo no las entiendo completamente. Es que es complejo realmente el tema. Pero son tres corrientes teológicas que se han formado con el paso de los siglos porque de todas maneras el Señor nos reveló la verdad en parte. No nos la reveló completamente. Entonces usted puede pensar acerca de un tema algo y yo puedo pensar otra cosa. Y en algún punto a veces surgieron divisiones porque lo que usted pensaba era tan irreconciliable con lo que yo pensaba que más bien se fue dividiendo la cuestión. La primer corriente teológica fuerte, hay varias, pero digamos que estas son las centrales con respecto a lo que es Israel. La primera corriente teológica es la teología del pacto, o lo que llamamos nosotros los cristianos reformados. Bajo esta visión del cristianismo reformado, no hay dos cosas como el pueblo de Israel y la iglesia, sino que el Señor hizo un pacto con Abraham y ese pacto continúa con la iglesia. Las promesas de Abraham son hechas a la iglesia porque nosotros somos parte de ese Israel. Eso es una corriente doctrinal. Hay otra teología que está dentro de la misma teología del pacto, pero que se subdivide y es la teología del reemplazo. Bajo esta teología se contempla que el Señor hizo un pacto exclusivo con el pueblo de Israel, pero cuando viene la iglesia reemplaza. Ya no está el pueblo de Israel. Es diferente al otro porque en el otro continuaba el pacto, siempre fue el mismo, sino que acá hay una ruptura y un reemplazo. ¿Sí? Entonces, en ese reemplazo, la iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Y las promesas que eran hechas al pueblo de Israel ahora son hechas a la iglesia, que es aparte del pueblo de Israel, pero que una cosa es Israel. Entonces, en esta teología del reemplazo hay unas cosas que solo aplican al pueblo de Israel y otras cosas que solo aplican a la iglesia. Y la otra teología es la teología dispensacional. Esa teología es la más nueva, pero es casi la más aceptada, porque parece que es la que más le han inyectado dinero y le han inyectado proyección. Y esa abarca muchas cosas, pero con respecto al pueblo de Israel, esta teología contempla que una cosa es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y otra cosa es el pacto que Dios hizo con la iglesia. Es diferente.
Dios trata diferente al pueblo de Israel y a la iglesia. Y hay gente muy extremista en eso que incluso dice que no hay necesidad de predicarle el evangelio al pueblo de Israel, porque ellos tienen otro pacto y van a ser salvados de otra manera. Y hay predicadores muy famosos que tienen muchos libros al respecto. El más famoso es John Hagee, pero hay otros. Entonces ellos contemplan que el pueblo de Israel, haga lo que haga, es el pueblo de Dios, allá el pueblo natural de Israel. Cuando usted que de pronto empiezan a poner que la bandera de Israel y toda cantidad de cosas, y la oración que se hace por Israel no que sea una oración como hacía Pablo por arrepentimiento, sino para que Dios venga y diga a ese pueblo, haga lo que ese pueblo haga. Bajo esta perspectiva, en algún momento la iglesia va a ser raptada y ahí es cuando Dios hizo como un paréntesis, dejó de tratar a Israel, empieza con la iglesia y cuando la iglesia sea raptada cierra el paréntesis y otra vez va a tratar con su pueblo. Esa es la teología dispensacional. Yo no voy a decir cuál usted va a aceptar, simplemente vamos a ir a la escritura y a tratar de ver cómo es que Pablo lo expone como yo creo que lo expone. Porque en muchas cosas, algunas tienen peso, pero esta es la verdad, esto es lo que hay, estas son las corrientes que hay, doctrinales, y hay grandes expositores en las tres corrientes teológicas, como también hay mucha especulación, sobre todo en la dispensacional hay más especulación de muchas cosas. En mi concepto es más compleja y menos sólida la teología dispensacionalista. Entonces estamos acá en Romanos 11 y el Señor dice, o Pablo dice que la elección es por gracia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Versículo 27 al 29. Uno 27 al 29 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces vemos acá que la elección no es por algo que el hombre haya hecho. La elección es porque Dios le place. Es gracia. Cuando yo a usted le hago un préstamo, usted está urgido de dinero, tiene una necesidad, le digo, le voy a prestar este milloncito de pesos para que solvente su necesidad. Usted tiene la obligación de pagarme. Cuando usted empieza a mejorar la situación, usted paga, tiene una deuda. Pero es diferente si yo le digo a usted, hermano, tome esta ofrenda, tome este milloncito para que solvente su necesidad. Usted solventa la necesidad y queda libre. Esa es la gracia. Algo que se nos dio, pero lo cual no debemos. Y no debemos porque no tenemos cómo pagarlo. Es muy grande para poder pagarlo y Dios sabía que nadie podía pagarlo, tenía que darlo por gracia. Entonces lo que Pablo dice que ya no es por obras, es por gracia. Seguimos ahí en Romanos 11. Y esto es un tema que toca repetir, la gracia y las obras, porque tenemos la tendencia a querer otra vez justificarnos por obras. De una manera u otra, tenemos esa tendencia. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Entonces está hablándole a los judíos, a los israelitas.
aquellos que no aceptaron al Señor, porque el Señor no tiene una posición neutra. Si usted rechaza la luz, automáticamente va a entrar en la oscuridad. No hay un punto intermedio. No tenemos un purgatorio espiritual. O aceptamos la luz que se nos es dada, que se nos es transmitida cuando el Señor nos habla al corazón y nos confronta y nos muestra nuestro pecado, nuestra condición. O la rechazamos. Y este pueblo la rechazó. Y la rechazó de tal manera que la puso en un madero y la colgó. Y si hubiera podido, había acabado con todos los cristianos del primer siglo, pero no pudieron. No fueron amigos. Usted lee el libro de los Hechos y se da cuenta que los que más perseguían a los cristianos eran los judíos, los del Sanedrín. Y no es diferente. Trate de predicar el evangelio en un barrio ortodoxo judío. Si le va bien, solamente lo escupen. Si le va bien. Los judíos, que muchos cristianos piensan que son los hermanos y que tan lindos ellos y tenemos. Hay videos por internet, usted lo puede ver. Nosotros somos los goblin para ellos. Gente que no vale nada. Porque están endurecidos. Resulta que toda esta corriente que viene de judaizar la iglesia es nueva. La iglesia durante toda su historia no contempló al pueblo de Israel como un pueblo especial. Era el pueblo que tenía la descendencia de Abraham, que tenía promesas hechas por Abraham y que tenían que ser llamados al arrepentimiento también. Y muchos judíos a lo largo de la historia se han convertido también. Y cuando ellos se convertían pasaban a formar parte de la iglesia. No judaizaban la iglesia, pasaban a ser parte de la iglesia. No traían las costumbres judías a la iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Sencillamente se convertían y formaban parte de la iglesia. Y hay grandes judíos en toda la historia que se convirtieron porque el Señor siempre tuvo su remanente y lo tiene todavía de judíos que le ha escogido, que tienen corazón para Él. Eso está ahí. Pero hay un peligro enorme cuando se ha establecido una corriente que quiere judaizar la iglesia. Y eso entra muy sutilmente. Más o menos las raíces de eso se encuentran más o menos en la década de los 70, en el estado en Nueva York, en Estados Unidos, pues hubo un avivamiento fuerte de judíos que empezaron a convertirse al Señor. Y eso generó un movimiento que se llamaba Jews for Jesus, judíos por Jesús. En su inicio, pues la intención era sana, era poderle predicar, porque como en Nueva York, en Manhattan y en todos esos lugares había mucho judío, la idea era poder llegar a esos judíos con el evangelio. Y en cierta medida, yo como le hablo a un judío, pues como a un judío. Como la persona que se acerca a un indígena y pues tiene que ver como la cultura indígena para poder entrar a la cultura indígena y entender su pensamiento, su cosmovisión y saber qué piensa para poder llegarle con el mensaje. Esa era la idea inicial. ¿Puedes llegar allí? Pero en algún momento se subvertió la cosa. Porque a alguno de ellos se le ocurrió que ellos eran judíos mesiánicos, fue la primera vez que se empleó ese tema, y eran diferentes a los cristianos, porque eran judíos que creían en Jesús, pero no eran cristianos. Porque como ellos eran judíos y tenían su tradición judía, ¿por qué vamos a desechar esa tradición judía? Vamos a ponerla acá adelante de la iglesia cristiana y vamos a empezar a meter las cosas de nuestra tradición con las cosas de la iglesia. Y empezó ese movimiento ahí. Y esto trae varios problemas. En primer lugar, porque el fruto de eso es llevarnos a pensar que el Estado de Israel, todo el Estado de Israel es el pueblo escogido de Dios y todo lo que ellos hagan está bien.
porque es el pueblo de Dios. Y todo lo que los demás les hagan está mal, porque es el pueblo de Dios. Eso es un problema. Hay una parte de la escritura en la cual se basan este movimiento. Está en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, bajo esta visión y bajo este texto tomado de esta manera, el pueblo de Israel, que es el pueblo que salió de Abraham, que es el Estado de Israel actual, está en un estado en que usted no puede pensar que lo que ellos están haciendo está mal, porque eso es mal decirlo. Y usted tiene que hablar bien de ellos, porque eso es bendecirlo y entonces Dios lo va a bendecir a usted. Pero encontramos un problema teológico en eso, porque si eso fuera cierto, todos los profetas del Antiguo Testamento estarían malditos. Porque todos amonestaron a la nación. Todos confrontaron a la nación con sus pecados. Absolutamente todos. Y muchos fueron muertos por los mismos israelitas. Entonces es un problema y es errado pensar eso. Porque Dios no hace acepción de personas. Lo que está mal para el colombiano está mal para el judío y está mal para el estadounidense. Está mal porque Dios no hace acepción de personas. Dios no trata diferente al judío que diferente al colombiano que diferente a la tribu por allá de África. No, es la misma justicia para todos. Dios no hace acepción de personas. Quiero ir a un ejemplo de eso. En el libro de Amós, para que quede bien claro. Amós capítulo 1. Dios le da una profecía a Amós contra las naciones que están en pecado. Y empieza Dios hablándole contra el juicio de Damasco. Dice: por estas cosas voy a juzgar a Damasco. Empieza desde el versículo 3, 1:3. Así ha hecho Jehová el Señor, así ha hecho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, el castigo venía. Y empieza a hablarle sobre el juicio de Damasco. ¿Por qué va a venir el juicio de Damasco? Luego dice sobre el juicio de Gaza, sobre el juicio de Tiro, sobre el juicio de Edom, sobre el juicio de los amonitas y de los moabitas, naciones paganas que adoraban dioses paganos. Y claro, usted como israelita podía pensar, claro, es que son naciones paganas que adoran dioses paganos y merecen el juicio de Dios porque no son el pueblo escogido de Dios. Y merecen un juicio de Dios. Y Amós está diciendo: estas naciones las voy a juzgar. Ahora mire lo que dice el 2, 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, la cual consumirá los palacios de Jerusalén. Porque Dios no puede juzgar a un mundo impío si Dios no juzga a su pueblo. No sería justo. Y nosotros no estamos mejor. No pensemos que por el hecho de que algún momento aceptamos el pacto del Señor podemos vivir una vida como nosotros queramos. Porque Dios es justo. Ahora, Judá era una nación que también en cierto sentido estaba apartada.
Se dividió Israel y Judá estaban allá y ellos fueron desobedientes en algún punto. Sí, claro, los hermanos separados. Mire lo que dice el 2:6. Así ha hecho Jehová por 3 pecados de Israel. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y empieza a hablar de toda la historia y del juicio que le vienen por cuanto no quisieron obedecer al Señor. No los trató diferente. Y Dios no va a bendecir a una nación que puede lo mismo ir a bombardear un ejército enemigo que un poco de niños inocentes en una escuela. Eso no está bien. No importa que sea Israel y no importa que sea quien sea. Miremos bien cómo oramos por ese pueblo y qué es lo que pedimos. Una nación que ha hecho de Tel Aviv la única ciudad que celebra el orgullo gay en todo el Medio Oriente. Dios es justo y no hace acepción de personas. Y en medio de todos estos conflictos que surgen, si hubiera un pueblo escogido por Dios, es el pueblo que actúa como Dios actúa, con misericordia y con amor. No bombardear a los civiles inocentes. Y hay gran parte de la iglesia que cree que Dios le va a dar la victoria a un pueblo así. Puede que obtengan la victoria, pero Dios no actúa así, porque Dios es justo. Entonces lo que tenemos de Dios es por gracia. No lo merecemos. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 10. Versículo 34 y 35. Y cuento el contexto porque es importante. Pedro pues caminó con el Señor, era un judío. Los judíos tienen una cantidad de costumbres que los separan del resto de las naciones. Y en cierto sentido tienen un orgullo patrio y un nacionalismo que en un punto y equilibradamente no es malo. Pero eso llevado al extremo es malísimo. Pensar que yo soy mejor por ser de cierta cultura, de cierta raza, de cierta nación. Y era el pensamiento judío. Los demás eran paganos, adoradores de ídolos, y nosotros somos los adoradores del verdadero Dios. Y había un señor Cornelio que no era judío, y este señor era piadoso y temeroso de Dios. Incluso les había construido una sinagoga a los judíos.
y hacía ofrendas y ayudaba. Era un hombre temeroso de Dios. Y Dios lo envía donde Pedro y Pedro le predica el evangelio. Dios le muestra una visión a Pedro. Él está orando en la terraza y ve un lienzo con un poco de animales que la ley prohibía comer y una voz le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, porque ningún animal inmundo he comido. Y la voz le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú como uno inmundo. Y así 3 veces, y cuando él termina, tiene esa experiencia, golpean y le dicen que vienen a llevarlo donde un hombre que escuchó en visión que él iba a hablar el camino del Señor. Y él vaya y se da cuenta cómo Dios bautiza en el Espíritu Santo a estos hombres que no eran judíos. Y es cuando él expresa esto en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y es un recordatorio para nosotros. Nosotros no somos mejores por tener una mejor doctrina. Debemos vivir una vida recta, porque tener más acercamiento a la palabra no nos hace mejores, pero sí más responsables. Pero hay mucha gente que no conoce la Escritura y hace justicia. Y puede Dios estar moviéndose en mucha gente que nosotros no creemos. Pero nosotros pensamos que somos mejores que mucha gente porque tenemos un acercamiento a Dios. Pero Dios es el que se acercó a nosotros. Les quiero decir algo acerca de esto. Voy a procurar ser breve. Para concluir por qué es peligroso esto, aunque creo que ya queda claro. Estas corrientes judaicas son peligrosas. Quieren venir a establecer el judaísmo dentro de la iglesia. Una de las primeras cosas que ellos tienen es la alimentación. Dicen que nosotros, ceñidos a la ley, tenemos que comer ciertas cosas y desechar ciertas cosas. Todas estas corrientes judaicas empiezan así con cositas, lo que llaman ahora las raíces hebreas. Y se meten muy sutilmente, porque dicen cosas que a veces tienen sentido, y como la iglesia ha entrado en tanta apostasía y la gente busca un poco de verdad, alguien que no lo engañe, pues son muy seductoras todas estas cosas que aparentemente le llevan a usted al original del hebreo y del griego y lo que dice la Torá. Pero vamos a ir a lo que dice el Señor acerca de los alimentos y si nos hace más espirituales comer una cosa u otra. Marcos 7, 14 al 19. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces cuando de repente alguien le dice que es que comer cerdo, que es que comer tal cosa, que eso está mal delante del Señor, nada de lo que entra por la boca es más limpio delante del Señor. Ahora, tenemos que separar lo espiritual de lo que no es espiritual. Si hay alimentos que son nocivos para el cuerpo, yo no puedo estar comiendo alimentos que me van a enfermar. Exceso de azúcar, de grasa, o sea, yo tengo que cuidarme en la alimentación, pero eso no me hace más puro delante del Señor. Yo no puedo confundir esas cosas. Nada de lo que usted coma lo va a hacer más puro. Quiero reforzar esto en Colosenses 2. (16 al 19).
Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces también de pronto, cuando alguien dice, no, es que el Señor estableció 3 fiestas allá en Israel. Entonces nosotros tenemos que celebrar esas 6 fiestas porque en ninguna parte de la palabra dice que esas fiestas fueron abrogadas porque el Señor no vino a abrogar la ley. Acá Pablo lo está hablando claramente. Eso era sombra. Y al venir la sombra yo ya no necesito ir bajo la sombra. Que la ley tiene 3 ámbitos. Está dividida en 3 partes. Hay una ley que es una ley jurídica que aplica solo al pueblo de Israel. Que era la ley como ellos se solventaban, la ley política. La constitución política del pueblo de Israel no aplica sino al pueblo de Israel. La otra es la ley ceremonial, la ley de los sacrificios, de los ritos, del templo, todas estas cosas, que los utensilios, que era el pueblo mandado a hacer esa ley. Y esa ley solamente era una sombra. En Cristo se cumplió, por eso ya no tenemos necesidad de eso, porque en Cristo está cumplido y era una sombra. Ya no tenemos ninguna necesidad de vivir bajo esa sombra, que el día de reposo, que el Yom Kippur. Ahora le añaden más cosas porque hay fiestas que ni siquiera están en la Escritura. Como el Talmud es un libro que no está basado en la Torá, sino son comentarios de los judíos, ellos llevan a la idea a unos extremos que usted no se imagina. Hay un ejemplo de eso, por lo menos hay una ley que dice que no se puede cocinar el cabrito en la leche de su madre. Y ese era un acto que tiene muchas explicaciones, muchos simbolismos. Pero ellos lo llevan tan al extremo que no comen carnes con ningún lácteo. Basado en esa ley que quién sabe cómo la interpretan y llegan a la conclusión de que usted no puede comer carne con ningún lácteo, entonces invita a un judío al asado y se come el asado y no se sale a comerse un helado porque el helado de pronto tiene leche. Así es. Porque tienden a llevar la ley a un extremo y a unas explicaciones que son absolutamente inverosímiles. El día de reposo judío a las 6 de la tarde del viernes en la tarde, los ascensores de los edificios en Israel paran automáticamente en todos los pisos, porque ellos están en el día de reposo y no pueden hacer esto porque quebrantan el día de reposo. Entonces muchas leyes que ellos guardan ni siquiera son las leyes, sino las leyes a un extremo que complican la vida a todo el mundo, pero el corazón está alejado del Señor, porque la ley no perfecciona en nada. Entonces Pablo está hablando acá, todas esas fiestas, todas esas celebraciones son sombra. Dice ahí, de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente de nosotros es carnal. Pero la mente de Cristo no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Asirnos a la cabeza. Es lo que dice Pablo en el 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, el crecimiento espiritual no viene porque usted coma esto, porque no coma esto, porque guarde esta fiesta, porque guardó el día de reposo, porque fue al culto, porque hizo tal cosa, porque hizo tal otra. No viene por obras. El crecimiento viene porque usted está sujeto a la cabeza y esa cabeza lo nutre. Y a través de las coyunturas y ligamentos y la acción del cuerpo de Cristo, usted es pulido y usted crece por el crecimiento que da es Dios. Eso es algo vital. Entonces el peligro de toda esta judaización, que quieren llevar otra vez a la iglesia a vivir por obras y a justificarse por obras. Y es un peligro grande y una corriente emergente muy fuerte. Personas que yo conozco han entrado en eso. Y ya no me hablan de Moisés, sino de Moshe. No es Mateo, sino Matisyahu. No es Jesús, sino Yeshua. Y ya el viernes en la tarde no le contestan hasta el teléfono hasta el sábado en las 6 de la tarde. Y volvieron
Incluso hay unos que ya volvieron a circuncidar a los hijos. Muy despiertos con eso, hermano. Nosotros somos salvos por gracia. Y todas esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Porque seguramente van a llegar a usted personas a hablarle de ese judaísmo y de esas raíces hebreas, que suenan muy bonitas. Quiero que vayamos a Hechos 20. Versículo 7. Porque una de las cosas que tienen estas corrientes judías también es el día de reposo. Que el día de reposo bíblico es el sábado. Y el sábado para el judío no empieza el sábado a las 1 de la mañana, sino el viernes a las 6 de la tarde, porque pues ese sí es el día bíblico. Tarde y mañana. El día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Y la semana termina el sábado. Y el día séptimo Dios descansó, bendijo la creación y fue dado por estatuto al pueblo de Israel que guardaran el día de reposo. La escritura en Hebreos 4 nos habla que nuestro reposo es Cristo. Porque ese día de reposo era una sombra también. Era una sombra, era algo que sí debe guardar el pueblo que está bajo la ley porque es una sombra. Pero nosotros entramos en el pacto y reposamos en Cristo y la palabra dice que el que entró en Cristo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de sus obras al comienzo. Entonces usted ya no hace sus obras, sino las obras que Dios quiere que usted haga y usted ya está en el reposo de Dios, que es Cristo. Y no estamos obligados a guardar un día, pero la iglesia históricamente siempre se reunía el primer día de la semana, que era el domingo. Por dos motivos, porque el Señor resucitó ese primer día. Y para diferenciarlos de esos judíos que querían volver al pueblo a la ley. Y en todas las naciones donde estableció el cristianismo siempre supieron que el día de reposo no existía porque ya estamos en Cristo. Pero que si había un día que nosotros celebramos la vida del Señor y nos reunimos como iglesia, era el primer día de la semana. Que ya no es el reposo, no es que el domingo reemplazó al sábado. Nosotros celebramos la vida, pero nuestro reposo es en Cristo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Las pruebas de que, unas pruebas, porque eso está sustentado en la palabra de que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, si usted está un poquito aburrido con esta predicación, imagínese en los tiempos de Pablo. Estamos corticos acá, ¿nos falta cuántas horas? Pero se reunían el primer día de la semana. Vamos a ir a Gálatas 4, del 8 al 11. Perdón, antes de ese vamos a ir a 1 Corintios 16, 1 al 2. Antes de ese, 1 Corintios 16, 1 al 2. Primera Corintios 16, 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Claramente está implícito de que ellos el día de reunión se reunían era el primer día de la semana, no el sábado. Entonces cuando alguien venga a decirle que es que el sábado, sí, claro, eso es aplicable, pero es que nuestro reposo es Cristo. ¿Y por qué nosotros nos reunimos el primer día de la semana que el domingo? Porque fue lo que la iglesia hizo desde el comienzo, que celebraron el día que el Señor resucitó. Usted lo encuentra en los evangelios, que el primer día de la semana las mujeres fueron allá a la tumba y la encontraron vacía porque Él había resucitado. Ahora sí vamos a ir a Gálatas 4:8. 4:8 al 11.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y Pablo tiene ese dolor porque la iglesia de los Gálatas, a la iglesia en Galacia empezó a entrar ese judaísmo otra vez. Si usted lee toda la carta de Gálatas se da cuenta que Pablo está hablando contra ese volverse a esa sombra, volverse a justificar por los actos de la ley, a los sacrificios, al día de reposo, a las fiestas y a todas estas tradiciones que no son malas, pero eran la sombra de lo que había de venir. Y ellos se quedaron en la sombra y hasta el día de hoy cuando leen a Moisés tienen el velo puesto y no logran ver. Entonces, como conclusión de esto, tengo que decir algo que quede muy acentuado. Dios es justo y no hace acepción de personas. Y de toda nación se alegra de los que le temen y hacen justicia. Pero no se alegra de alguien que haga injusticia sin importar de qué nacionalidad sea. La segunda cosa es que lo que nosotros tenemos lo tenemos por gracia de Dios, por el amor de Dios. No hicimos nada para merecerlo, no porque seamos de una raza en particular, de una nacionalidad en particular, sino por gracia. Y en tercer lugar, la soberbia espiritual es un pecado y muy grave. El pensar en algún momento que yo soy mejor que otros por algo que no sea Cristo, que no nos hace mejores. El único mejor y perfecto es Él. Y yo estoy en Él, pero soy igual que los demás de pecador. Y la única justicia que se encuentra en mí es por Él. Pero pensar que yo soy algo por lo que hago, por lo que soy, por de donde vengo, por la iglesia a la que voy, por el pueblo al cual nací, es un pecado muy grave delante de Dios. Porque es mi justicia propia y pienso que soy mejor que Dios. Entonces vamos allá a Romanos para concluir. 11. Del 8 al 11 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y Pablo fue muy insistente con los judíos pero mire lo último que les dice en Hechos. Hasta que Pablo entendió. Hechos 28. Y ahí concluye el libro de los Hechos. Pablo llegó a Roma y convoca a los judíos de Roma, a los ancianos de los judíos de Roma, a los principales de los judíos, a los maestros, a los rabinos. Y se ha dado cuenta que son duros de corazón y que la mayoría no quieren aceptar el evangelio. Hasta el día de hoy. Y Pablo les dice, desde el versículo 25, y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí termina el libro de los Hechos, que es uno de los pocos libros en el Nuevo Testamento que no termina con la palabra amén, porque los Hechos de los Apóstoles no han terminado.
y el Espíritu Santo sigue obrando por medio de sus enviados. Entonces esto nos muestra claramente que no hay un pueblo escogido especial. Que el propósito siempre fue que los hijos de Dios eran por la fe de Abraham. Y que somos hebreos por la fe de Abraham. Sin embargo, eso puede llegar a otro extremo, que es el antisemitismo, y de eso vamos a hablar la próxima reunión porque Pablo pone el contrapeso. Son peligrosos ambos extremos. Mucho cuidado con la judaización de la iglesia. Y estos hermanos que de repente ponen la banderita del Estado de Israel y que empiezan a poner la kipa y que ya no le dicen a usted el nombre en español sino en hebreo y ya empiezan a guardar las fiestas. Y eso se ve muy bonito en apariencia. Y eso es decirle a usted a Cristo: lo que usted hizo no es suficiente. Le faltó alguito. Es así de grave. Amén.